Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Monse, ¿y tú? Bien, también, pues aquí nuevamente en las emociones y la experiencia interior en este canal, Ujú. hablando de un tema que pues es la reconciliación y habíamos quedado que presentaras tú y con la emoción ya empecé. Adelante Silvia, por favor. Me parece bien, Monse, es que no dejamos de olvidar como de pronto Sí, los roles que jugamos más permanentemente, ¿no? no, y yo creo que más que los roles, Silvia, como fluimos naturalmente tú y yo, pero bueno, Sí, también eso se añade y sí, le podemos seguir añadiendo, pero bueno, este tema que hemos elegido de la reconciliación es un tema muy interesante porque muchas veces es tomado como muy a la ligera, siento yo ay, si es Navidad o es tu cumpleaños o es nuestro aniversario y vamos a reconciliarnos. Y entonces hay un aparente borrón y cuenta nueva que al rato vuelve a salir, ya que pasa ese rato de cierta, pues no sé si decir como de cierto momento sensible, y vuelven a salir los mismos problemas o las mismas luchas o los mismos conflictos. Y entonces, qué es realmente la reconciliación? Un proceso de reconciliación no es cualquier cosa y creo que dispara para todos lados, tanto la reconciliación conmigo mismo como con las situaciones que he vivido. Alguien me decía el otro día, ¿qué pasa? Odio la situación que estoy viviendo, que se me hizo muy interesante. Pues ahí también hay un motivo de reconciliación a la por situación que supuesto, estoy viviendo y vamos a claro. ver qué facilita estos procesos de reconciliación. Eso se me hace bien importante, Silvia, y fíjate que Sí, pensaba en una paciente que me compartía que hizo una serie de cosas por la tía de su esposo, que esta tía más bien ha hecho un rol de mamá. Y entonces ella se molesta por alguna situación en la que se ve que sintió rebasados los límites, mi paciente, y me dice, y me choca que me diga, ah, ya, conténtate con ella, ya no te enojes, ándale, perdónala. Y yo le digo, no, no puedo y no quiero, dame tiempo después, pero ahorita no quiero. Y con esto me hace clic con esta parte de la reconciliación que se tome como a la ligera o como ya perdonarnos, ¿no? Yo encontraba en la definición que este verbo que me llamó la atención, que en la propia definición si hablara un verbo, fíjate, me recuerda un poco lo que hablamos del amor como un proceso, como algo que está sucediendo, que está en acción. está vivo, Dice que sí. está, sí, este verbo menciona dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando una amistad u otro vínculo que se encontraba interrumpido por una desavenencia, perdón. Y, y creo que pues también se vale tener diferencias, ¿no? No es que sea malo que le demos una connotación de esto. Y se menciona, por ejemplo, que lo primero que hay que hacer es que la persona haga un examen o conciencia de sí misma y que analice qué ha hecho o en qué ha contribuido para hacer mal algo o lo que ha sucedido. Me parece que el examen de conciencia en términos como de tomar conciencia, de tomar la responsabilidad de lo que hago, de lo que digo y de lo que siento, me parece sensato y me parece sano. Pero visto desde esta perspectiva de lo que hice mal, creo que ya es como ponerme un tache de antemano. Y en este mal, regresando a mi paciente, bueno, pues si ella no está lista para encontentarse, pues no está lista, no es algo que se puede forzar o que puedes pedir así. Sí, me parece muy interesante esta pregunta que nos hacemos acerca de muchas cosas. ¿Hice mal? Fíjate, y ahorita lo uno a esto, la raíz de reconciliación tiene que ver con asamblea, con reunión, con unión, con un acuerdo con otros. Y también con llamar y convocar, con clamar.
pero yo esto lo aplico de inicio con uno mismo. A ver qué tanto hago conciencia o recapitulo, que sí es darme cuenta, una búsqueda de darme cuenta, y ahí nos vamos otra vez a la experiencia interior, ¿sí? Porque fíjate que mucho de lo que nos sucede es que tenemos un choque interno comúnmente ante un conflicto. Y entonces chocamos con lo que queremos y el deber ser que nos hemos cuestionado o impuesto. Entonces ahí hay una lucha que tenemos para empezar que conciliar nosotros. Este ejemplo que pones es, pues, ¿por qué voy ahorita a pretender que me reconcilio si no quiero, si mi límite está ahí puesto? Ahí está el deber con el querer. Entonces, primero es conciliar, que es concilio también tiene que ver con conocimiento, es conocer lo que me mueve, sea el deber y sea el sentimiento que sea, y la conciencia de lo que pasó, qué me molesta, y entonces sí, buscar comprender, entender, llamarme a mí misma de algún modo, hacer esa asamblea, ese concilio conmigo misma, para comprender mis posiciones contradictorias y darle peso a mi sentimiento y a mi convicción más profunda, más íntima, más clara. Y ahí hago una reconciliación también. Sí, por supuesto. Y creo, tú hablabas de la conciencia de lo que me pasa, y yo creo que también se vale, Silvia, no saber qué me pasa. Regreso a mi paciente y decía, no sé, no estoy lista, no quiero. Y si de momento, porque ahí creo que está la emoción hablando de una manera pura, no quiero, ¿por qué? No sé. Y de momento creo que vale la pena aceptar, y fíjate, creo que tendría que ver con la propia reconciliación o conciliación con nosotros mismos, aceptar que no estamos listos para algo o que no tenemos la claridad de qué fue lo que, por qué me enojé o por qué estoy sintiendo el enojo. Claro, yo También se estoy vale no totalmente saber. claro. Es que siento que sí es la aceptación total de mi confusión, de mi contradicción y darme tiempo a clarificar el camino que quiero seguir. Y aceptar nuestra experiencia interior en esos términos nos cuesta mucho trabajo, porque aprendimos a controlar lo que debemos hacer para no hacer mal. ¿Y Sí, qué es estar mal o hacer mal? Pues lo tenemos que investigar sí, dentro de nosotros para empezar. sí. Y fíjate, Silvia, que algo que yo encontré también, así fue mi caso, esta parte de la reconciliación, a veces como permeada de la tradición judeocristiana o de la religión, como de no hay que enojarse, hay que hacer las paces, lo digo de manera muy general. Y encontré por ahí un artículo que me pareció muy interesante, de un autor, Juan David Villa, que habla sobre perdón y reconciliación, una perspectiva psicosocial desde la no violencia. Y sí quiero retomar un párrafo puntual que me llamó la atención y que dice, cuando se habla de perdón, en lógica de no violencia, siguiendo la tradición de Gandhi, por ejemplo, o de Martin Luther King, nos referimos a identificar al perdón, que lo relaciono con la reconciliación, Claro. como un sentimiento complejo que es capaz de sobreponerse a las emociones de odio, ira y deseo de venganza, lo que implica además una decisión donde podamos incluso optar por reconocer la humanidad del agresor y de su dignidad. Y fíjate que esto me hace mucho sentido con lo que hablas de conciliar, porque también la otra persona, que es única e irrepetible, tiene su historia, tiene un lugar que le llevó o una historia que le llevó a agredir en todo caso. Y me parece más interesante quizá ver desde ese lugar en podernos mirar con los otros como iguales. Nadie está por encima de nadie, ni nadie es como más agresivo que otro quizá, o es más válido el dolor de uno o del otro, porque esto tiene que ver con la historia de cada quien. Sí,
Me quedo mucho pensando porque la venganza es la consecuencia ante una falta, ¿sí? Es Ujú, una consecuencia que se gesta ante un dolor, una falta, una ofensa. Por ejemplo, si lo tomamos así como la esencia de lo que es la venganza, meter a alguien a la cárcel porque asesinó a otra persona es una venganza. Es ujú, decir, es la consecuencia ante un daño ejercido, ¿sí? ujú, Porque a veces le tenemos mucho miedo a la palabra venganza. ujú. Y en esta reconciliación muchas veces tenemos una relación con alguien que ya no da para más. Entonces la reconciliación no es seguir la amistad con el otro necesariamente o la relación, sino que quedamos ya en paz porque conciliamos nuestros propios sentimientos con respecto al otro, ya no le guardamos rencor ni resentimiento, a lo mejor nos sigue doliendo su conducta, pero estamos en paz con ese hecho. Y entonces la venganza o la consecuencia ante el daño ejercido en la relación es que yo ya no le voy a ver más, es que yo ya no lo voy a procurar como una presencia en mi vida. Y esa es la consecuencia. Entonces, porque hay muchas veces que confundimos esto de la venganza porque lo vemos como malo, vengarnos. Y es una consecuencia lógica, ¿sí? Que nos lleve a estar en paz. Es que esa es la diferencia, porque hay venganzas que lo que nos llevan es a estar peor, ¿no? Estar más resentido, más inconforme, más dolido, y ahí no hay una conciliación interna. Yo creo que esa sería la diferencia, Silvia, porque me quedo pensando, pones como ejemplo para la venganza que la persona vaya a la cárcel, pero ¿qué tal si otro ejemplo es, no sé, se me ocurre que me da mucho coraje que mi vecino el otro día estuvo a punto de pegarme en mi coche sin querer y yo me enojo tanto que me voy a vengar y voy y le rayo su coche? Exacto, sí. Entonces, creo que, y estoy pensando que esta emoción va a dar para otro video, Silvia, hablar de la Sí, venganza, porque claro que estoy de acuerdo contigo, mueve y asusta, pero pues también hay de venganzas a venganzas. Si el vecino fue que estaba muy tronado por la razón que sea, no llevaba sus lentes, estaba distraído, iba deprisa y me estuvo a punto de pegarme y a lo mejor ni me pegó en el carro, yo voy y por coraje le rayo el coche, creo que ahí también hay como un tema como de venganza a venganza. Rescato un poco esta parte que yo te decía de una visión más psicosocial de la reconciliación, porque más adelante apunta de la importancia de construir una paz. ujú, Eso me gustó, construir una paz sin renunciar a formas de verdad, justicia y reparación es lo que puede llevarnos a transitar hacia una reconciliación. Y creo que esta construcción de paz y de reparación se relaciona mucho con tener este conocimiento de mí misma, mismo, de qué me significa el daño que me haya hecho la otra persona, el tiempo que necesite para acomodarlo y completándolo con lo que tú decías, ver las cosas como son, ¿no? Cuando hablabas de la relación que ya no da para más, pues como para qué le busco o para qué insisto. Yo creo que aunque es doloroso, esto de que lo único que es real es que todo cambia y siempre cambia, también creo que las cosas se acaban y las relaciones y los vínculos y las cosas. Por cierto, la pandemia va a acabar un día, ¿no? ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí lo vuelvo a retomar con lo que es la aceptación de cómo son las cosas dentro de mí y afuera y qué quiero establecer hacia afuera. Ujú, Y por otro lado, siento que muchas veces cuando conciliamos y recuperamos la relación, sí tiene que ver con quizá quitar fronteras, quitar soberbias, quitar confusiones y aclarar la situación, hacerla clara, porque de ahí viene la aceptación. La búsqueda de aceptación tiene que ver con, a ver, quiero ver claro dentro de mí y con respecto al otro de quien sea que se trate. ujú, Y valorar, ¿no? ¿Dónde yo he puesto? ¿Qué es lo que yo he puesto?
Esa reconciliación interna me permite llegar a cierta paz suficiente como para poder conciliar con el otro y ver qué va a pasar de nuestra relación. A veces en la terapia de pareja se ve mucho que llegan parejas que dicen, pues no sabemos si nos vamos a quedar o vamos a tronar, pero queremos este espacio para ver dónde estamos, clarificar estas dudas y ver qué pasa. Y entonces si resuelven sus hostilidades y ven con claridad la situación y dejan de hostilizarse, ahí puede haber una reconciliación, ya sea que esta reconciliación sea para seguir juntos o para separarse conciliadamente, por ponerlo así, ¿no? Sí, sí, Silvia, y creo que también me gustaría insistir porque siento que es muy importante lo que mencionaste de la reconciliación con nosotros mismos. Muy. Supe de una persona que desafortunadamente su mamá, pues se puso muy enferma, la llevaron al hospital, la pasaron al área de COVID, tuvieron que pasarla ahí y falleció. Al parecer no hay claridad si ella ya iba con COVID o no, pero más allá de eso, que es una situación, por supuesto que muy desafortunada, pero que también compañeras del área de enfermería o médicos me han compartido, son cosas que pueden llegar a suceder muy desafortunadamente entre la Claro. confusión, tanta gente que hay en los hospitales, el cansancio del personal, en fin, la señora falleció y ella no se pudo despedir de su mamá. Y constantemente dices que me siento muy mal, muy enojada conmigo misma porque no me pude despedir, ¿qué tal si le hubiera dicho? Y se siente con culpa y con enojo. Yo creo, y esto creo que estarás de acuerdo conmigo que de pronto pasa en la consulta, Oh, que las sí, personas mucho. dicen, estoy muy enojado conmigo mismo porque no me di cuenta de tal cosa, o estoy muy enojada conmigo misma porque no hice tal cosa a tiempo. Y yo creo que es bien importante trabajar la reconciliación con nosotros mismos. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que ese es un punto de partida. ¿Cómo puedo conciliarme con el otro cuando no me he conciliado conmigo? Y muchas veces, por no estar conciliada conmigo, le echo bronca al que está enfrente. O no salgo del conflicto, o respondo con conflicto ante situaciones que me plantea el otro. Sí, porque me da coraje, porque yo quiero tener el control, porque no estoy bien conciliada conmigo, no estoy en paz, algo me atormenta. Y entonces ahí ese concilio es tan importante darnos cuenta que empieza dentro de nosotros. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en este sentido, Silvia, ¿cómo hacer o cuál sería, desde tu punto de vista, me quedo pensando, porque quizá esto nos ayuda a complementar el tema, la relación entre reconciliar y el perdón? O cuando de verdad creo que es bien importante que tengamos claro que el perdón es también importante conmigo misma o mismo y que es un perdón que tenemos que sentir de manera muy legítima y no hacerlo porque eso nos va a expiar de nuestros pecados o porque ya con eso vamos a estar en paz como si fuera en automático. Creo que también tenemos que estar listos para el perdón. Es que creo que justamente el perdón es todo el proceso y la reconciliación es parte del proceso. En el perdón, de lo que se trata mucho es de comprender, entender, reconocer lo que ha ido pasando, lo que me pasa a mí, lo que yo hice con respecto a otra persona o dejé de hacer. Y un paso ahí es esta conciliación, de decir, pues sí, acepto, hablando de la aceptación, acepto que me dolió, acepto que respondí de una manera absurda que complicó más lo que estaba sintiendo y acepto que en el fondo lo que me dolió fue el desamor del otro, por decir algo, que es lo que suele dolernos, Sí. ¿no? Entonces acepto que no todo el mundo me tiene que querer como yo quiero, acepto que mi respuesta no fue la mejor y entonces ahí está este proceso de concilio y de reconciliación. Me concilio con mis sentimientos, me reconcilio conmigo y puedo entonces conciliar con el otro y buscar esa disculpa, ese
entiendo que yo en esto me vi mal y a mí lo que me dolió de ti fue esto otro. Y si el otro hace lo mismo, pues entonces ahí vuelve a fluir la relación sin dolor, sino con gusto, con amor, finalmente, ¿no? Claro. Como hablábamos hace rato, con entendimiento. Y creo que va más allá, Silvio, que puede tener una miríada de posibilidades hablar de la reconciliación. Hace rato dijiste algo que me parece muy importante. Quizá en lo que acaba el tema o el asunto es que el otro no me quería como yo necesitaba o como yo quería. Sí, sí. Y creo que hay muchas variantes de lo mismo. Mi Mucho. amiga no me habló como yo esperaba. Mi jefe no me reconoció como yo esperaba que me reconociera. No me saludó como yo la saludé a ella o a él. Y creo que toma como muchas variantes esto que finalmente acaba teniendo que ver con la aceptación de que las cosas son como pueden ser, ni como deben, ni como tienen, tanto las cosas o los eventos inmediatos como las personas, sino como se puede. Sí, y fíjate que me viene a mí también a la cabeza un ejemplo que vi en un video de tres personas que estaban en un elevador con cubrebocas y llega una cuarta persona que abre el elevador que ya se estaba cerrando para a fuerza entrar y entonces le dicen los que están adentro, especialmente un señor, le dice, ¿sabe qué? Somos tres y son los que deben estar en el elevador en este momento de pandemia, no debe usted subirse. Y entonces esta persona, este hombre se sube y no solo eso, se baja el cubrebocas y le escupe al señor que le había dicho esto. Y entonces el señor se le echa encima y acaba tumbándolo en el suelo y sacándolo del elevador. Fíjate ahí esta parte de concilio, o sea, el otro no pudo soportar que le dijeran, que le pusieran un límite porque tenían toda la razón. Claro. Ahí estaban tres y eran los que debían subir en ese momento y él no pudo esperar, pero no solo eso, sino que además agredió al señor y a los otros dos que estaban ahí con ese acto, ¿no? Y entonces el señor tuvo que agredirlo para ponerle un límite. Creo que ahí justamente habla de situaciones donde no está el amor en sí del conocimiento de por medio como una relación establecida. Es un desconocido que expresa un desamor tremendo a sus congéneres, Claro. ¿sí? A la humanidad, y es capaz de llevar a cabo un acto así. Y el Claro. otro tiene una respuesta violenta para afirmar ese amor a sí mismo y a los que están ahí, incluso Claro. al que se subió violentamente, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces, esta reconciliación es continua, es un movimiento de vida, no es una situación de momento estática. Sí, sí, desde luego. Y es como algo en lo que ahora que quizá pudiera parecer, si nos vamos a esta visión de que hay que perdonar, de hay que hacer el bien, ¿no? Poner la otra mejilla, ¿no? Yo no me imagino a esta persona en el elevador diciendo, bueno, pues ya ni modo, ya se subió, ¿no? Y aunque debíamos ser tres, son cuatro, porque pues hay pobre, también quiere tomar el elevador cuando es el momento de poner los límites porque está de por medio el amor a nosotros mismos y el autocuidado como algo fundamental a todos los niveles en la salud física, emocional, Sí. no hay vuelta de hoja, es algo que hay que hacer, Silvia, ¿no? Claro, claro. Así que esto de la reconciliación no es cualquier cosa. No, no, Sí invita a una reflexión muy profunda de mí sí, y a ver con qué estoy, cuáles son mis contradicciones, que además la contradicción es parte de ser humano. parte No de se la vida. trata de eliminarlas, se trata de seguirnos reconociendo a partir de ellas y de las que sigan saliendo. Siempre hay opciones de una cosa o la otra, entonces la contradicción es parte de ese proceso, Por de supuesto. reconocernos, de comprendernos y de decidir cada cosa, incluso decidir no decidir, como ponías un ejemplo hace un Así rato. es, de no hacer Decido que no nada. decido porque todavía no lo tengo suficientemente claro. Y Así es. eso es parte de esta reconciliación. Sí. ¿Sí?
Bueno, Silvia, pues hemos hablado y compartido de la reconciliación. Gracias nuevamente por compartir y agradecer desde luego a todas las personas que forman parte del canal, que ya de pronto comparten. Ya escucho la notificación de que se acaba de subir un nuevo video. Muchas gracias y bueno, seguiremos compartiendo. Habíamos hablado de temas como el cierre de ciclos, ¿no? Que creo que eso también puede ser un muy buen tema para ver cómo andamos con las emociones en ese sentido. Sí. Y la venganza, fíjate que ya que hoy salió es un tema súper interesante. Yo creo que ya Sí, están los dos próximos. perfecto, me parece muy bien. Silvia, pues muchas gracias nuevamente y buenas fiestas con todo mi cariño, Igualmente para ti y para todos, desde que sea luego. lo mejor y que se multiplique por todo el planeta. Claro, para todos y todas, gracias por acompañarnos, porque nos sentimos acompañados, Silvia, por Sí, todos y todas, y sabemos que están ahí, y muchas gracias por seguir el canal. claro que Ujú. sí. Muchas gracias. Hasta pronto, Nos Monse. vemos pronto. Bye. Bye.